Esto comenzó con una escena que parecía cotidiana en el barrio San Jacinto, pero que terminó convirtiéndose en un caso de homicidio agravado que hoy ya está en fase de juicio. Dos hombres han sido enviados a juicio acusados de haber asesinado a otro a pedradas, en un hecho ocurrido en la avenida Barberena y calle Marconi, en San Salvador. Se trata de José Antonio Hernández Parada, alias Jaivita, y Gerardo Armando Hernández Arias, alias Jerry, ambos perfilados como miembros activos de la estructura criminal Harrison Locos Salvatruchos, vinculada a la MS-13. La víctima fue identificada como Mario Ernesto Montes Flores. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, todo comenzó dentro de una cantina del barrio, donde los tres hombres se encontraban departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas. Según el expediente fiscal, pese a que supuestamente pertenecían a pandillas rivales, compartían en ese momento dentro del mismo lugar. Sin embargo, la situación cambió cuando la víctima, en aparente estado de ebriedad, empezó a realizar señas alusivas a la pandilla 18 e incluso afirmó formar parte de esa estructura. Ese momento es clave dentro de la investigación. Según la acusación, los ahora imputados reaccionaron ante esas acciones y le advirtieron que dejara de hacerlo, ya que podría traer consecuencias. Pero la situación no se detuvo ahí. Horas después, los dos acusados decidieron sacar a la víctima del lugar. La trasladaron hacia otro punto del mismo sector, lejos del interior de la cantina. Y fue en ese lugar donde, según la fiscalía, ocurrió el ataque. El informe señala que ambos sujetos comenzaron a agredir a Montes Flores utilizando piedras. Primero, con múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Y posteriormente, utilizando una piedra de gran tamaño que fue lanzada directamente contra la cabeza de la víctima. Ese impacto fue determinante. De acuerdo con las autoridades, la muerte se produjo de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones. Tras cometer el hecho, los responsables no fueron detenidos en el momento. Sin embargo, las investigaciones permitieron identificarlos y ubicarlos. Ambos fueron capturados aproximadamente 2 semanas después del crimen. Inicialmente, enfrentaban cargos por resistencia. Pero conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía incorporó el delito de homicidio agravado, sustentado en los elementos recabados durante el proceso. El caso fue presentado ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
y tras evaluar las pruebas, el juzgador determinó que existen suficientes elementos para que ambos imputados enfrenten un juicio formal. Como parte de la resolución, también se ordenó que continúen en detención provisional mientras se desarrolla el proceso judicial. Esto significa que permanecerán bajo custodia sin medidas sustitutivas hasta que se emita una sentencia. Desde el Gabinete de Seguridad, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó la captura de los implicados y reiteró la postura del gobierno frente a este tipo de hechos. Ningún crimen quedará impune y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño pagará con cárcel por sus actos criminales, afirmó. Además, aseguró que este tipo de acciones forman parte del avance sostenido en la lucha contra la impunidad en el país. El caso ha llamado la atención no solo por la forma en que ocurrió el crimen, sino también por el contexto en el que se desarrolló. 3 hombres compartiendo en una cantina, a pesar de pertenecer presuntamente a estructuras rivales, y una discusión que escala hasta convertirse en un homicidio. Según las autoridades, este tipo de situaciones reflejan que incluso en espacios donde hay aparente convivencia, la dinámica entre estructuras criminales puede cambiar de forma repentina. En este caso, no se utilizaron armas de fuego ni objetos sofisticados. El ataque fue realizado con piedras. Sin embargo, la violencia del hecho y la forma en que se ejecutó fueron suficientes para provocar la muerte de la víctima. La Fiscalía sostiene que no se trató de una reacción inmediata, sino de una acción que implicó una decisión posterior al momento inicial de la discusión. El traslado de la víctima fuera de la cantina es uno de los elementos que refuerza esta hipótesis dentro del proceso. Actualmente, ambos imputados permanecen bajo detención mientras se prepara la etapa de juicio. En esta fase, se presentarán formalmente las pruebas, los testimonios y los argumentos de ambas partes ante el tribunal correspondiente. Será en ese momento cuando se determine la responsabilidad penal de los acusados y las posibles condenas. El delito de homicidio agravado contempla penas severas dentro del sistema judicial salvadoreño. Por lo tanto, el resultado de este proceso podría derivar en condenas significativas para los implicados. Las autoridades han reiterado que el seguimiento de este caso responde a una política de persecución penal que busca no solo capturar a los responsables, sino también llevarlos hasta una sentencia firme. En ese sentido, este proceso representa una de las etapas finales dentro de la ruta judicial. El caso que inició con una discusión dentro de una cantina ahora se encuentra en manos de los tribunales. Y será ahí donde se defina su desenlace.
Por ahora, los hechos ya están establecidos dentro del expediente fiscal. Los acusados identificados. Y el proceso en marcha. A la espera de una resolución judicial que determine el futuro de ambos implicados. Y mientras el caso avanza hacia la fase de juicio, hay elementos dentro del expediente que están marcando el rumbo de lo que puede ser la resolución final. Uno de ellos es la reconstrucción cronológica de los hechos, que ha permitido a la Fiscalía establecer con claridad cómo se desarrolló todo desde el inicio hasta el momento del homicidio. Según la investigación, no se trata únicamente de una discusión aislada dentro de una cantina. Se trata de una secuencia que incluye advertencias previas, un traslado posterior y un ataque ejecutado en otro punto distinto al lugar donde comenzó el conflicto. Ese detalle es relevante, porque, desde el punto de vista jurídico, permite diferenciar entre una reacción inmediata y una acción que implica una decisión posterior. Y en este caso, la Fiscalía sostiene que hubo tiempo suficiente para que los imputados se retiraran o evitaran el desenlace. Sin embargo, optaron por continuar. El hecho de haber sacado a la víctima del lugar donde estaban departiendo es uno de los puntos que refuerzan esa línea de investigación. A partir de ese momento, el escenario cambia completamente. Ya no se trata de una discusión en un espacio abierto y con presencia de otras personas. Se trata de un traslado hacia otro punto del sector, donde, según la acusación, se ejecutó el ataque sin intervención de terceros. Ahí es donde se concentran los elementos más fuertes del caso. La forma en que se produjo la agresión. El tipo de objetos utilizados. Y la intensidad del ataque. De acuerdo con los informes, la víctima recibió múltiples impactos con piedras en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, se utilizó una piedra de gran tamaño para golpear directamente la cabeza, lo que provocó la muerte de forma inmediata. Ese patrón de ataque es uno de los aspectos que la Fiscalía ha considerado para sustentar la gravedad del delito. No solo por el resultado, sino por la forma en que se ejecutó. Otro punto relevante dentro del proceso es la identificación de los imputados. Ambos fueron reconocidos como participantes directos en el hecho. Y su vinculación con la estructura Harrison Locos Salvatruchos también forma parte del expediente. Este elemento no solo aporta contexto, sino que también permite entender la dinámica que pudo haber influido en el desarrollo del conflicto inicial. La supuesta referencia a la pandilla 18 por parte de la víctima es otro de los factores que aparecen dentro de la acusación. Según el expediente, ese gesto fue interpretado como una provocación. Y fue a partir de ese momento que la situación escaló. Sin embargo, la Fiscalía ha sido clara en su planteamiento. Más allá de la provocación, lo que se analiza es la respuesta.
Y en este caso, la respuesta fue un ataque que terminó con la vida de una persona. Por eso, el proceso no se centra únicamente en lo ocurrido dentro de la cantina. Se centra en lo que ocurrió después. En la decisión de trasladar a la víctima, en la ejecución del ataque y en las consecuencias de esa acción. Mientras tanto, el juzgado ha determinado que existen suficientes indicios para que el caso sea conocido en juicio. Esto implica que la siguiente etapa será la presentación formal de pruebas ante el tribunal correspondiente. En ese escenario, la Fiscalía deberá sostener su acusación. Y la defensa tendrá la oportunidad de responder. Será un proceso donde se evaluarán testimonios, informes periciales y cualquier otro elemento que forme parte del expediente. Y será el tribunal el que determine si la acusación se confirma. Por ahora, ambos imputados continúan en detención provisional, sin acceso a medidas sustitutivas, y bajo custodia mientras se desarrolla el proceso. Este tipo de resoluciones forman parte de una línea de actuación que busca evitar riesgos de fuga o interferencia en la investigación. Además, refuerzan el mensaje de que los casos considerados graves serán tratados con medidas estrictas. Desde el punto de vista de las autoridades, este caso también refleja el trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. La captura de los implicados, la recolección de pruebas y la construcción del caso han sido parte de ese proceso conjunto. Y es precisamente ese trabajo el que ha permitido que el caso avance hasta esta etapa. El ministro Gustavo Villatoro reiteró que este tipo de acciones responden a una estrategia clara. No solo se trata de intervenir ante hechos violentos. Se trata de asegurar que cada caso tenga un seguimiento completo, desde el momento del crimen hasta la resolución judicial. Y en ese sentido, este proceso es un ejemplo de esa línea de trabajo. Un caso que no se detuvo en la captura, que continuó con la investigación y que ahora se encuentra en manos de los tribunales, a la espera de una decisión final. El barrio San Jacinto vuelve a aparecer como escenario de un hecho que ahora se discute en el ámbito judicial. El impacto del crimen sigue presente a través de este proceso. Porque más allá del hecho en sí, lo que se define ahora es la respuesta institucional. Y esa respuesta se mide en resultados. En procesos que avanzan. Y en casos que llegan hasta juicio. Por ahora, la historia ya está documentada dentro del expediente. Los hechos establecidos según la acusación. Y los responsables identificados. Lo que falta es la resolución. Una resolución que se dará en los tribunales.
¿Y qué marcará el cierre legal de este caso? Mientras tanto, el proceso continúa. Sin pausas. Y con ambos imputados bajo custodia. A la espera de lo que determine la justicia salvadoreña en las próximas etapas.